Este tercer panel aborda el derecho al agua y el desarrollo sostenible hacia una ecología integral en el cuidado de la casa común. Quiero comentar quiénes son los integrantes, no en detalle porque está descrito en el programa. Leandro del Moral, catedrático de la Universidad de Sevilla. Alberto Garrido, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Peter Gleick, cofundador del Instituto del Pacífico y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Y quiero mencionar también a Daniel Lynch, que es McLean Professor en Dartmouth College y que no está presente hoy por cuestiones personales, pero que sin embargo ha trabajado mucho en la preparación de un manuscrito para presentar en este seminario, inclusive lo ha estado haciendo en contacto con Ignacio Rodríguez Iturbe, y Peter Gleick generosamente, gentilmente y también en acuerdo con Daniel Lynch, ha acordado ayudarnos a presentar los puntos del manuscrito de Daniel Lynch. Así que es por eso también que Peter Gleick va a utilizar algunos minutos adicionales a los 15 que estrictamente le corresponden. Bueno, Leandro del Moral, ¿podemos comenzar? Muchas gracias. Muchas gracias a la Academia Pontificia y a la Cátedra del Diálogo y la Cultura por darme la oportunidad de compartir este evento con todos ustedes. Los problemas del agua en el mundo son inmensos. Obvio, pero quiero empezar diciéndolo para no generar ninguna confusión. Como dice la encíclica Laudatio Si, que este evento me ha dado la oportunidad y la obligación de leer, no la había leído. Vengo de una trayectoria, de un perfil laico. Me ha interesado mucho, me ha interesado profundamente este documento. Dice la encíclica que no hay dos crisis separadas, hay una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. ¿Qué puedo decir yo a añadir a lo que todos ustedes saben y a esta definición? Subrayar algunas ideas, discutir o poner en cuestión algunas otras que me parecen menos acertadas. 6 puntos. Primero, abusamos del concepto de escasez de agua, que oculta la responsabilidad social en su producción. Por supuesto que existe escasez. En grandes espacios del continente africano, en los territorios palestinos, la máxima, en Pakistán, en la región metropolitana de Sao Paulo, en Brasilia, lo comentaba un compañero durante la comida, por primera vez en la historia, en el sureste de la península ibérica, en mi ciudad, durante 5 años cortada el agua, 10-12 horas, hace años. Además de la escasez crónica, existe la escasez temporal, extraordinaria, provocada por la sequía, que significa una disminución de los suministros más o menos recurrente, más o menos prolongada, pero coyuntural, por la propia naturaleza del concepto de sequía. Pero la escasez, en sus diferentes manifestaciones, siendo un gran problema, pocas veces y en pocos lugares es una escasez absoluta. Generalmente es una escasez socialmente construida. Almería, el sureste de la península ibérica, la región más árida de Europa, 200-250 milímetros, subdesértico, produce al año, exporta al año 200 millones de metros cúbicos de agua en forma de tomates y melones extratempranos para centro y norte de Europa. Y consume diariamente per cápita 3.000 litros de agua azul, de agua extraída. El Parque Nacional de Doñana, en el suroeste de la península ibérica, es el espacio natural más amenazado de Europa. Exporta 300.000 toneladas de año de fresas fuera de temporada, extratempranas,
con al menos una huella hídrica de 35-40 millones de metros cúbicos. De ninguna manera se puede confundir estas producciones con necesidades humanas vitales que hay que garantizar. Al contrario, son prácticas socialmente construidas, legítimas, respetables, pero de las que perfectamente podríamos prescindir en el caso de que sus costes ecológicos y sociales fueran desproporcionados. Como dice la encíclica, la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, de producción y de consumo. Es la clave. Ocurre que decir esto y no decir nada es lo mismo, pero es la clave. No quiero transmitir una idea eurocéntrica del problema. Lo mismo se podría decir de otras producciones de gran impacto hídrico y ecológico que afectan a otros continentes, como el aceite de palma, la piña, los cultivos transgénicos para la alimentación del ganado vacuno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no decimos que el aire, la atmósfera es escaso y sin embargo decimos que el agua, la hidrósfera es escasa? Segunda, también la idea de desequilibrios hidrológicos espaciales, geográficos, contribuye a oscurecer el problema. Claro que la distribución geográfica es desigual, pero poco podemos hacer para resolver eso. El agua azul, no se desplaza fácilmente, a no ser por su propio cauce. El transporte del agua, como mucha gente cree es la solución, tiene grandes problemas, grandes costes ecológicos, sociales y económicos. En realidad, todos ellos costes económicos, en el sentido aristotélico de la palabra, economía, procedente del griego oikos, casa, y nemein, administración, la administración de la casa. ¿Por qué a nadie se le ocurre decir que los bosques están desequilibradamente repartidos por el mundo? ¿Por qué no se suele decir que hay exceso de bosques en las regiones ecuatoriales y déficit de bosques en el cinturón subtropical de altas presiones? ¿Por qué casi nunca a nadie se le ocurre presentar el índice de madera o los árboles disponibles por habitante? No quiero decir con esto que la presentación territorializada de los índices de estrés hídrico, de agua disponible por habitante, metros cúbicos habitante año, como los magníficos del Pacific Institute, adelantados hace muchos años por Peter Glake en un artículo que hemos comentado de hace más de 20 años. No quiero decir que estos índices sean innecesarios o inútiles, pero sí que desde mi experiencia de análisis de las políticas de agua, en ocasiones se interpretan mal y generan confusión. Tercero, los debates, y derivado de lo anterior, los debates sobre los recursos naturales son debates políticos, como desde el primer momento dijo el profesor Bátimo. Y dice la encíclica, lo dice con gran claridad. Lo que pasa es que dice eso y dice otras cosas. Los debates sobre la gestión de la atmósfera, del clima, de las tierras de cultivo, de los bosques, son debates intrínsecamente políticos. A pocas personas se les ocurre relacionarlo con las categorías de escasez o de desequilibrio natural, de desajuste de la naturaleza. Sin embargo, el debate sobre el agua sigue todavía en parte ontológicamente naturalizado a través de esas categorías de escasez y de desequilibrio natural que dominan las imágenes, las metáforas que tan importantes son para configurar los discursos. Y paradójicamente, esta parcial naturalización del problema conduce a la justificación, en ocasiones, nunca se puede generalizar, porque la realidad es muy variada, pero como idea fundamental, conduce a la justificación de una idea prometeica, tan cara, tan querida, de las perspectivas modernizadoras, tecnocráticas, infraestructuras, tecnologías hidráulicas, gestiones expertos, a los enfoques tecnoeconómicos, como los denomina la encíclica. Y de estas perspectivas se deriva la consiguiente despolitización de las soluciones.
despolitización. Eso parece bueno. La gestión del agua, suele decirse, está demasiado politizada. No, al contrario. Politizar significa comprender que casi siempre los problemas están provocados por usos desproporcionados y apropiaciones desiguales, generalmente al servicio de élites privilegiadas que hay que resolver políticamente. El temor prudente y colectivo a los desastres naturales es necesario y útil para prevenir el riesgo. Pero el mensaje de escasez absoluta, de desequilibrios, se asienta frecuentemente sobre una suerte de ecología del miedo que alimenta posiciones reaccionarias y urge fórmulas tecnocráticas de intervención sobre la naturaleza. 4. Las necesidades humanas básicas son una fracción pequeña del recurso natural, renovable, incluso del disponible, efectivamente. En Europa de la posguerra, con los arcaicos niveles tecnológicos de entonces, con una renta per cápita menor que la de muchos países actuales del sur global, con procesos muy intensos de éxodo rural, etcétera, etcétera, se estableció, se construyó el Servicio Universal de Aguas, incluso en los países pobres del sur de Europa, en Portugal, en España, bajo la dictadura franquista. ¿Cómo se hizo? Remunicipalizando, volviendo al poder público lo que se había privatizado en la oleada urbana del siglo XIX y financiando públicamente el Estado, las provincias, los municipios, esos servicios. Así se hizo, con tecnologías muy menores y con rentas per cápita menores que las que pueda tener Brasil actualmente, por supuesto en otro contexto, pero no por recursos, tecnología ni recursos, sino por constelaciones de poder, de capacidad de decisión, etc. 5. Hay mucho que mejorar en eficiencia, tecnología y buena gestión, pero los problemas son más profundos. Las potencialidades de la gestión son brutales. Yo creo que hablará Peter Gleick de eso. En mi ciudad consumimos 40% menos de agua que hace 20 años. Pero lo mismo en Madrid, lo mismo en Barcelona, lo mismo en Berlín. El problema es la caída del consumo. El problema en Arizona. Claro, en Arizona partían de mucho más, pero han bajado 20, 30, 40%. El problema es la financiación ahora, que se vende 20, 30, 40% menos que hace 20 años. En ese sentido, desde una perspectiva tecnófila, se piensa que los problemas se podrían arreglar con cambios en el aparato tecnoeconómico de gestión. Hay mucho que mejorar y mucho que extender. Pero como dice también la encíclica, buscar solo un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en realidad están entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial. También la encíclica hace un discurso de gran interés contra la modernización ecológica, contra la cosmética ambiental y contra la tecnofilia de la eficiencia, etcétera, que es imprescindible, pero no suficiente. Por último, desde mi opinión, desde mi punto de vista, coincidiendo con cosas que se han dicho ya y que otras que se dirán, estoy seguro, la clave es la igualdad. Fíjese, más que la justicia, la igualdad y la democracia real. Sí, los recursos son limitados y existe avaricia, incultura, prepotencia individual y colectiva. Pero centrarse en ello distorsiona el diagnóstico de los problemas en contextos en los que domina la desigualdad social, porque como dice la encíclica, y es emocionante leerlo, quienes en realidad poseen la libertad son los que integran la minoría que detenta el poder económico y financiero. Es que los demás no tenemos libertad, de acuerdo con el Papa Francisco. A esto habría que añadir, siguiendo la magnífica exposición de la profesora Sultana y también la intervención posterior de Nolasco, una llamada a la toma de atención sobre las profundas desigualdades de género,
sobre el especial sufrimiento de las mujeres cuando el derecho humano al agua no se cumple, así como sobre la especial importancia del papel que les corresponde para hacerlo cumplir. Efectivamente. En síntesis, los mensajes claves desde mi punto de vista son los 4 siguientes. Sin ignorar la enorme gravedad de los problemas, no debemos caer en la naturalización de los fenómenos ni en las ecologías del miedo. Segundo, hay que ir más allá de la perspectiva tecnoeconómica, en la que los debates ideológicos necesarios se reemplazan por la planificación tecnocrática y la gestión experta. Tercero, hay que reivindicar la acción política, que se manifiesta cuando aquellos con los que habitualmente no se cuenta se hacen ver y escuchar, es decir, se hacen perceptibles e importantes en nombre de la igualdad. Y cuarto, hay que apoyar las instituciones, las experiencias, las administraciones, los sistemas a todas las escalas, incluida la necesaria Escuela de Cuenca Hidrográfica, que están intentando y están consiguiendo en ocasiones cambiar los modelos de producción y de consumo y los patrones de distribución de los recursos. Muchas gracias.